Me invita un poco este diálogo a hablar sobre el proceso electoral territorial, señalando desde ya que viene avanzando el proceso. De ayer a hoy se hizo el sorteo de los jurados de votación para las elecciones del próximo 8 de marzo y todos los componentes y el plan de trabajo de cara a las elecciones del 8 de marzo viene avanzando sin dificultad. En Colombia, lo que tendremos para las próximas elecciones no es menor. A veces perdemos de vista que este es un país inmenso, con un censo electoral de 44,5 millones de colombianos, con desafíos monumentales para llevar material electoral a diferentes lugares del mundo, 67 países, y a un territorio con circunstancias geográficas que no son menores. Después de México y de Brasil, las elecciones más grandes de toda Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, y eso es bueno ponerlo en contexto. De los 13,500 puestos rurales que tendremos, puestos de votación que tendremos en las próximas elecciones, 6,000 de ellos, Sergio, están en los territorios rurales de Colombia. 19,500, cerca de 20,000, una vez se cierre el censo para presidencia de la República, serán las mesas que tendrán que ubicarse en todo el territorio nacional. En el caso de las circunscripciones de paz serán 5,250 mesas y cerca de 1,400,000 las personas que van a votar en esas circunscripciones de paz. El pasado 8 de enero, excúsenme hablarle de datos, pero creo que son relevantes, se cerraron las inscripciones de las personas que tenían que actualizar o querían actualizar su domicilio electoral porque estaban viviendo en un lugar diferente donde hoy lo están para ejercer su derecho al voto. Y de esas personas llegaron a un censo de las circunscripciones de paz de cerca de 1,430,000. Pero hemos encontrado un elemento que nos parece muy determinante. El aumento de la inscripción de las ciudadanas y ciudadanos para votar en las circunscripciones de paz está muy elevado, muy alto. Eso quiere decir que se están trasladando de los centros urbanos a inscribirse en los sectores rurales, excúsenme la palabra, para influir en esas elecciones de las circunscripciones de paz. Para quienes no sepan, en las circunscripciones de paz se vota en el sector rural en 16 curules que fueron creados con ocasión del acuerdo de paz. Ya se eligieron las primeras. Las segundas se elegirán el próximo 8 de marzo y ahí termina ese compromiso. Pero pareciera ser que hay una especie de instrumentalización en esas circunscripciones de paz. La señora defensora lo decía hace unos minutos, que quienes se inscribían o pretendían participar en esas circunscripciones de alguna manera tenían que tener una especie de visto bueno de algunas organizaciones. Y el profesor Robinson hablaba de falta de presencia y de representación política territorial. Yo digo, eso es muy importante y hay que lograrlo. El problema es que en ocasiones esa representación está cooptada. Y si está cooptada, entonces de pronto el propósito no se cumple. El fin y el propósito de las circunscripciones de paz es loable y muy útil. Y de pronto nos invita a repensar el ordenamiento territorial de las cámaras de representantes en el futuro. Pero hoy hay circunstancias que nos están preocupando un poco. La semana pasada presentamos un estudio de seguridad y de circunstancias de seguridad que lo conocen algunos sectores de la opinión y que como otros, inclusive las alertas que presenta la Defensoría, los informes de la Federación de Departamentos, los datos que tienen sobre seguridad en el Ministerio de Defensa, nos advierten algunas circunstancias de alguna manera inquietantes. De 312 municipios en los que hay presencia de los grupos armados ilegales, de acuerdo a lo que hemos podido evaluar desde la registraduría, cerca del 40% de esos municipios se percibe una especie de interés político de esos grupos armados ilegales.
Históricamente en Colombia, en aquellos lugares donde hay mayor presencia armada, hay menor votación, pues por aquello de la seguridad. Pero encontramos en sectores de la costa atlántica y de Chocó, donde hay mayor presencia armada y alta votación. Eso nos tiene que decir algo. Por tanto, esos temas de seguridad hoy tienen que llamar la atención. Pero yo no quiero ser fatalista, sino posibilista. Debo decir lo siguiente: ni podemos subestimar esas circunstancias de orden público, de seguridad que se advierten por diferentes entidades, pero también por los medios de comunicación, porque estaríamos de alguna manera contrariando el derecho al voto libre. Pero sí quiero también llamar la atención porque no podemos sobreestimar las circunstancias de seguridad de Colombia, porque estaríamos invitando a pensar en un Estado fallido, o peor aún, estaríamos invitando a lo que en algún sector de la población siente como que no se van a dar las elecciones en Colombia. Luego tenemos que ser muy juiciosos para llevar eso a sus justas proporciones. Elecciones se van a dar en el país, no hay ninguna duda, eso no tiene por qué generarle preocupación a nadie. Y las puestos y mesas de votación se van a instalar en todo el territorio nacional. En otras palabras, se va a garantizar el derecho al voto. Pero hay un elemento adicional, y es garantizar el derecho al voto libre, que no es lo mismo, porque es una garantía universal. Yo he advertido, muchas dirigentes, la misma defensora y otras organizaciones han advertido sobre circunstancias de seguridad en el país. Y tenemos que trabajar muy fuerte en el plan democracia. Pero eso nos debe llamar la atención para entender que el buen suceso de un proceso electoral es responsabilidad de todas las entidades que hacen parte del Estado colombiano. Todos tenemos que contribuir para que las elecciones lleguen a buen término. Muchas de las circunstancias que hoy se señalan como actos que van en detrimento de la pureza del proceso electoral, si se quiere las mayorías, están por fuera de la competencia de la registraduría. La corrupción al elector, la compra de votos, la financiación ilegal de las campañas políticas, la participación en política de los servidores públicos, la utilización de recursos públicos en campañas políticas. Son faltas disciplinarias, penales y fiscales. Aquí tiene que concurrir todo el Estado. Todas las entidades tenemos que trabajar para ese buen suceso. De parte nuestra, garantizar integridad electoral, y lo estamos haciendo. Yo he dicho, cometemos errores, muchísimos. El Quijote dice que los altos cargos son un golfo profundo de confusiones, claro que lo es. Pero les puedo decir, cometemos errores como seres humanos que somos, pero nunca faltan ni delitos. Estamos llevando a cabo múltiples acciones de integridad electoral para la tranquilidad ciudadana, de que serán las mayorías las que elijan el próximo Congreso y el próximo presidente de la República. Y me refiero a algunas: biometría facial, observación internacional, que ya están en Colombia los de la Unión Europea, pero vendrá la OEA, vendrá el Instituto Carter, EIWeb, Uniore, todas. Estamos trabajando en auditorías tanto al sistema electoral como a todos los procesos de información y los sistemas relacionados con software y demás. Y el momento más importante de la mesa del proceso electoral, el más relevante, es el de la mesa de votación. No es el software, no es un algoritmo respecto del que hay una especie de mito que puede simplemente derivar en quiénes son los próximos congresistas o el próximo presidente de este país. No, es la mesa de votación, porque es donde se da el momento más relevante del proceso electoral. Nada más y nada menos que se cuentan los votos, y esos jurados, que muchos de ustedes lo han sido, que son ciudadanas y ciudadanos del común,
diligencian después de contar esos votos las actas electorales, las diligencian a mano y las firmas. La registraduría no puede divulgar una información diferente a lo que dicen esas actas electorales de cada una de las mesas de Colombia, y en esta oportunidad, por primera vez en la historia, vamos a publicar todas ellas. Son 3 actas que se conocen como E14, E14 de delegados, E14 de claveros y E14 de transmisión. Siempre se ha publicado una de ellas, es decir, 125.000, porque son más o menos 125.000 mesas. En esta oportunidad, como son 3 actas por mesa, vamos a publicar las 3 de cada una. 770.000 actas en el caso de Senado y Cámara y 375.000 en el caso de Presidencia. Cuando la registraduría divulgue los resultados, lo que ustedes conocen como el preconteo, los datos preliminares, podrán ustedes comparar el resultado de la mesa más alejada de Amazonas, de Guaviare, de Chocó o de La Guajira con la información que está divulgando la registraduría. Ese es el verdadero elemento que da lugar a la integridad del proceso electoral. Alrededor del proceso electoral hay millones de personas, 700.000 jurados que se acaban de sortear el día de ayer, de un universo de 2.400.000 para definir 800.000. Hoy fácilmente 60% o 70% del sector privado y un 30% del sector público. Pero además hay testigos que puede haber uno por cada partido político, y hoy hay 28 partidos en Colombia. Multipliquen 28 por 125.000 mesas. 9.600 son los jueces de la República, registradores de instrumentos públicos y funcionarios de la rama judicial que cumplen la segunda tarea más importante del proceso electoral. Son la comisión escrutadora, que toma las actas de los jurados de votación en el conteo de mesa que llamamos y declaran los resultados, alcalde, usted lo sabe, quienes han estado en la política, en cada uno de los municipios de Colombia, jueces, no funcionarios de la registraduría. Luego son millones las personas que están rodeando el proceso electoral. El sistema electoral colombiano es un sistema de múltiples garantías, porque hay tantos actores, de tantas orientaciones, pero derivados de tantas circunstancias, que es imposible pensar en hechos relacionados con fraude. Pero ¿saben cuál es el problema? La desinformación, que se da en las grandes ciudades y hasta en los municipios más pequeños, Sergio. La desinformación y las noticias falsas están erodando la democracia. Son hoy un riesgo global y están generando desinstitucionalización. La desinformación y las noticias falsas están generando circunstancias que golpean de una manera descomunal a entidades como la nuestra, que solo tienen un activo, el de la confianza. Afortunadamente, la registraduría, con las fuerzas militares y con la Iglesia Católica, es de las entidades en las que más confía la ciudadanía, y en una encuesta de la semana pasada es la entidad en la que más confían los jóvenes. Pero eso hay que cuidarlo, porque la confianza tarda años en construirla y un segundo en acabar con ella. Por desinformación y noticias falsas ocurrió un hecho que yo reitero y lo voy a reiterar hasta el último día que esté en la registraduría. Un hecho penoso como sociedad. Por un simple WhatsApp, un dirigente político, gobernadora, en un municipio chiquitico de 15.000 habitantes, en Gamarra, Cesar, le dio para escribirle a otros tantos que iba a haber fraude en las elecciones pasadas de alcaldía municipal. Un día viernes o sábado, cuando ni siquiera se estaban dando el proceso electoral, cuando no ocurría nada. Y una horda de energúmenos se fue a la registraduría, incendió la sede, quemó viva a una mujer, a una segunda está en estado vegetativo y una tercera con el 70% de su cuerpo quemado. ¿Saben por qué? Un simple WhatsApp, una noticia falsa. Y esas vergüenzas, si nosotros no entendemos que uno no puede atacar de esa manera a un semejante, se pueden dar en los próximos meses.
Porque ¿cuál es la diferencia entre que un líder político en un pueblo logre semejante tragedia a que dirigentes nacionales hagan lo propio? Ni siquiera nos imaginamos los niveles de circunstancias complejas a las que podemos llegar si nos dejamos llevar por la instrumentalización de las noticias falsas. Y eso, en lo particular, inquieta, porque se dan en el territorio más pequeño hasta en la ciudad capital. Y hoy desde la registraduría, yo les digo, el llamado no es a que tengan dudas del proceso electoral. Estamos listos para explicar cualquier circunstancia, pero den el beneficio de la duda. Hoy ya tenemos que ser buenos ciudadanos. No podemos golpear las instituciones como hoy se están golpeando, porque al final habrá un Congreso y habrá un presidente. Yo he dicho, no hay ninguna dificultad en que ni duda alguna puede tener cualquier persona de que se van a llevar a cabo las elecciones y vamos a elegir un presidente y un Congreso. ¿Saben qué me preocupa? El entretanto. ¿Cuánto le va a costar a la sociedad colombiana elegir Congreso y presidente de la República? ¿Cuál será el costo social que tenemos que pagar? ¿Cuántas más muertes tienen que haber? ¿Cuánto más se tiene que degradar el Estado de Derecho? ¿Cuánto más tendrá que golpearse la economía? ¿Cuánto nos va a costar hacer las elecciones en Colombia? Y no lo digo por el dinero, sino cuánto cuesta desde lo social, cuánto le va a costar al país recuperarse de pronto de unas elecciones hostiles. Eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa. Y hoy le digo a todas y todos ustedes, el voto no podemos verlo como un simple derecho. Hay que verlo como un deber y si se quiere como una obligación. Porque en la medida en que más personas voten, más legitiman a los futuros gobernantes. Porque votar es la forma, hombre, de mostrar cariño por esta nación. De, si se quiere, actuar con principios democráticos y de poner en alto la democracia que bien degradada que está. No solamente en Colombia, sino en todo el planeta. 70% de las personas en las encuestas dicen que no consideran que la democracia es el sistema de gobierno que resuelve sus necesidades. En Colombia 20%, 20, eso es mucho, de cada 100 personas, 20 dicen que prefieren un régimen autoritario. A veces perdemos de vista que la democracia no es el gobierno de las mayorías, es libertad e igualdad para todas las personas. Luego esa forma como se degrada y se degrada la democracia en el mundo, pero obviamente en Colombia no es la excepción, pues tenemos que gestionarla entre todos. Es hora de que la ciudadanía entienda muy bien que este país hay que cuidarlo y que tenemos que trabajar de manera conjunta para construir y para que el proceso democrático no tenga costos tan altos para la nación. Ahí tenemos que comprometernos todos. Y todas las instituciones tienen un papel que jugar. Y también enviar los mensajes adecuados a la ciudadanía de manera que las personas del común, que de pronto están al margen de estas circunstancias que se ocurren, se animen a participar en este proceso. Yo lamento que esta era mi introducción y ya me alargué un poco. Y simplemente quiero significar que la registraduría está preparada y estamos trabajando y agradezco inmensamente el apoyo de muchas entidades, de la Defensoría, de la Contraloría, de la Procuraduría. Las circunstancias de seguridad en ciertos territorios de Colombia hay que defenderla. Hacemos reuniones periódicas con la cúpula militar para hablar del Plan Democracia y para ir evidenciando esos lugares donde se requiere despliegue operacional. Pero lo único que no podemos pretender o proponer es que la manera de resolver los problemas de seguridad sea eliminando los puestos y mesas de votación. Eso dice muy poco de un Estado democrático. Al contrario, ahí es que llevar esos puestos y mesas y garantizar la seguridad y garantizar el voto libre.
Y en ese propósito estamos todos dispuestos. El apoyo de alcaldes, gobernadores que acompañan mucho a la registraduría en el proceso electoral es determinante. Pero como sociedad tenemos que llamarnos mucho más y entender muy bien las realidades en las que nos encontramos. Yo cierro simplemente señalando: la ciudadanía puede tener confianza en lo que corresponde a las tareas nuestras. Todas las acciones que le relataba hace un minuto, pero el día a día de la registraduría está abierto y al orden del día para cualquier persona. Le he dicho a todos los actores políticos, estamos autorizando que también tengan sus auditores de sistemas para que observen todo el paso a paso de los códigos de fuente que cuentan los votos. Pero el momento, insisto, más importante es el de la mesa de votación, y hay una ciudadanía que colabora en ese proceso. Qué bueno fuera que todas las instituciones del Estado acompañaran el proceso electoral con determinación, que el gobierno lo hiciera también con mayor entusiasmo, porque aquí tenemos que trabajar entre todos. Lo que queda de aquí a las elecciones es muy poco. Ya se definieron los jurados de votación. El próximo 6 de febrero se definirán quienes participan en las consultas, y ahí en adelante avanzaremos con simulacros y una cantidad de acciones para que no haya duda del proceso electoral. Dos elementos finales que de pronto muchos de ustedes desconocen. En Colombia, los partidos políticos pueden proponer jurados de votación, además de testigos. Jurados de votación. Y pregúntenme cuántos jurados de votación propusieron para estas elecciones de Congreso los partidos políticos. Una cifra insignificante. Luego, ¿confían o no en este proceso electoral? Esto para decir que a veces toman a la registraduría como un instrumento político. Yo he dicho, déjenos hacer nuestro trabajo, lo sabemos hacer. Pero pareciera ser que utilizar la registraduría para golpearla y asediarla, algunos piensan que da la oportunidad de obtener votos o apoyo electoral. Y puede serlo, no sé. Solo que estamos llevando no solo la entidad, sino de alguna manera el país a una deriva democrática. La registraduría hace su tarea y lo hace bien. 20 elecciones atípicas. Gobernación de Putumayo, de Guaviare, Gobernación de Magdalena, Alcaldía de Bucaramanga, Alcaldía de Girón hace 3 días. Vamos preparando las elecciones y hacemos elecciones en todo el territorio nacional, porque cada 20 días hay elecciones en Colombia. Todas realizadas de la mejor manera. Yo simplemente les digo a ustedes y a la ciudadanía en general, tengan confianza en esta entidad. Duden, pregunten, critiquen, ni más faltaba. Pero tenemos que construir y tenemos que entre todos hacer que Colombia se conduzca por los senderos de la democracia. Tengan buena noche, gracias.